Hoy analizaremos las primeras presentaciones de Twice con la canción Feel Special en la televisión coreana. Twice lleva hasta la fecha más de 8 presentaciones televisadas de la canción Feel Special, pero ahora solo nos enfocaremos en los detalles más relevantes de las primeras 4 presentaciones en cada programa en el que participaron. M Countdown de Mnet, Music Bank de KBS, Music Core de MBC Music, Inkigayo de SBS y finalmente Show Champion de MBC Music. M Countdown inicia con un verso en pantalla. Luego seguiría una puesta en escena en donde las integrantes se van juntando mientras sonríen, al igual que en el videoclip. Al final de la introducción aparecerían mensajes de las 8 integrantes presentes acompañados de la frase Always Together, siempre juntos. Finalmente habría un pequeño preámbulo mientras se hace la luz y se eleva un velo de cristales para al fin empezar la presentación. De inicio utilizan una toma que viene desde la izquierda, fuera del escenario, para que la entrada de Tsui sea más notoria. Más adelante, en el primer coro, parte de un plano cerrado en Sana y se abre a una toma con el público, dando a entender a quién va dirigida esta parte de la canción, a Once. Esto se repite cada vez que se llega a dicha parte del coro, lo cual podría ser en reemplazo al gesto de encender la luz en la misma situación en el videoclip, como lo comentamos en su respectivo análisis. En la parte más crítica de la coreografía, Mnet decidió hacer un movimiento de grúa, cambiar la toma a Yeonjong y luego hacer un zoom out, pero aunque parezca contradictorio, de esta forma le restaron dinamismo. Si lo comparamos con el dolly simple que realizan en el videoclip, queda la sensación de que no se aprovechó del todo este momento. Nuevamente captan el gesto dedicado a Once con Chaeyoung y cierra la presentación, primero con una grupal y luego con Jihyo y un desenfoque. Para iniciar, una lluvia de diamantes en la introducción persiste en un efecto en todo el inicio de la presentación. Estos diamantes también los veríamos luego durante los coros, utilizando rotoscopía para dar la sensación de que los diamantes están flotando en el escenario mientras la toma los atraviesa. En el final del primer coro se centran en las manos de Nayeon para desenfocar la toma y hacer la transición, no con un corte simple. Esto hace énfasis en ese, respiro que toma la canción luego del primer coro, además que le baja la intensidad a la presentación, sumado a movimientos de cámara suaves, justamente por ser la estrofa de Mina cantada por Chaeyoung. Luego, en la parte de Momo, la coreografía termina con un movimiento de brazos cortante. Music Bank utiliza esto como transición, captando parcialmente el movimiento de Momo con una toma cerrada y continúa con un zoom out rápido en una toma más abierta. Esto permite que Tsui nuevamente dé la sensación de estar apareciendo en escena. En la parte de Jihyo se nota que se busca equilibrar el tiempo en pantalla de todas las integrantes, sin forzar, en base a tan solo encuadrar en el timing correcto. Empieza con una toma cerrada de Nayeon y Chaeyoung. Esto es debido a que el movimiento siguiente la omitirá por unos segundos, así que con esto se compensa. Luego empieza una toma más general con Jihyo en el centro mientras canta. La toma va abriéndose a una bonita grupal. Se siente orgánico con la canción. Pero también se omite un poco a Sana y parcialmente a Yeonjong. Entonces, luego de volver a un encuadre con Jihyo y Yeonjong, pasa a una toma lateral con Sana luciendo el cierre del movimiento. Al final todo queda bien equilibrado. En cuanto al rap de Dayoung, la transición es un poco tosca con un zoom y luego disolviendo a una toma más cerrada que a la vez se va abriendo mientras pasa de un plano aberrante o plano inclinado a otro. Aquí se pierde la oportunidad de remarcar ese drop de Dayoung, pero en cuanto a, creatividad, lo compensan con este leve resplandor acompañando la letra de la canción.
Nuevamente vemos esta transición en coreografía que en Music Bank también captan sin cortes ni movimientos, lo cual se agradece porque al menos esta parte de la presentación no necesita más. Sobre el final, en la parte crítica de la coreografía, vemos que optaron por un movimiento horizontal con la grúa, que nos recuerda mucho a Fancy, que queda bastante bien, aunque Momo se pierde un poco en el camino. La presentación cierra con una grupal, luego un espectacular plano cerrado a Sana y luego a Dayoung. Music Core tuvo una presentación levemente accidentada, ya que empieza con Nayeon, sigue con Dayoung, Tsui y por alguna razón vuelve otra vez a Dayoung. Al parecer se dieron cuenta de que mostraron a Dayoung muy seguido, lo cual se nota cuando la cámara panea hacia Sana de una manera muy desprolija. El primer coro pasa sin novedades, hasta que llega este bonito encuadre a 3 de las integrantes que parte de una toma cerrada a Jihyo y luego a Sana, que se ve favorecida por la mezcla entre los destellos del fondo, el color de su cabello y la elección en el maquillaje. Más adelante otra vez vuelven las fallas, esta vez en la estrofa de Yeonjong. Vemos cómo inician con un encuadre que tapa la misma Yeonjong mientras canta, luego lo solucionan con un zoom, pero como se quedan encuadrando el rostro de costado deciden cambiar rápidamente a otra toma, pero cambian a una cámara que estaba encuadrando a Sana de costado, hecho que fue interpretado como una falla y por ello cambian otra vez de toma. Esta clase de problemas entre la producción y la coreografía lo comentaremos sobre el final. Luego viene el rap de Dayoung, donde se pierde el drop, y luego en la transición del final, la cámara queda en un plano aberrante y hacia la derecha, algo que resulta incómodo de ver debido a la simetría del fondo. La cereza del pastel no es el volver a utilizar el zoom out para la parte crítica de la coreografía, sino el cortar el gesto de manos para Once cuando encuadraban a Chaeyoung. La presentación cierra nuevamente con Dayoung. Inkigayo propuso un escenario de luces doradas en la parte inferior y un enorme candelabro colgante de cristal encima de todo. Al inicio, las pantallas de fondo hacían las de un cielo oscuro y estrellado. Durante la primera parte de la presentación, continuaron pautas ya establecidas en otros programas, como la secuencia inicial de Chaeyoung con Momo, o el dirigir la atención hacia la izquierda, previa a la aparición de Tsui. Además de intercalar la tensión entre las integrantes por verso, sello distintivo de Inkigayo, resaltaron estos vaivenes que generaba la grúa al moverse junto a la coreografía. Es cierto que a veces cuando el punto de partida de este movimiento de cámara son las manos de las integrantes, quedaba un poco raro esos segundos con la cámara ponchando nada más que eso, se sentía vacío. Y esto es debido a que Inkigayo solo tenía 2 variantes para cerrar los coros, o con una toma abierta a la figura grupal, o solo enfocándose en el final de las manos. En cuanto al drop de Dayoung, esta vez se enfocaron solamente en la parte inferior del movimiento, como pasó antes con Nayeon. Terminado el rap, cortaron la transición natural de la coreografía para cambiar de toma y prepararse para el verso de Jihyo. En la parte crítica de la coreografía, cerca al final, como es costumbre en Inkigayo, partieron de un detalle, esta vez las pisadas de Nayeon, quien cantaba el coro. La presentación finaliza con una toma abierta de todo el grupo. Finalmente, Show Champion también trajo un escenario cargado de marcos y una cortinilla dorada junto a las pantallas de fondo. Destacó el hecho de casi siempre mantener completas las figuras y recorridos que realizaban con las manos y los brazos. En general, fue una presentación bastante correcta. Esta preservación de los movimientos y el no enfocarse en detalles muy específicos evitó que hubieran encuadres inesperados. En el drop de Dayoung, por ejemplo, se mantuvo la toma junto a la parte superior y con su mirada en el centro de atención. Ya para terminar, en la parte crítica de la coreografía, realizan nuevamente un movimiento de grúa lateral, en línea recta, esta vez mostrando, al fin, completas a las integrantes y sus movimientos. La presentación termina con una toma grupal y luego con los 10 segundos extras que ganó Chaeyoung. Ahora bien, como lo comentaba, hemos notado que los programas en general han tenido algunas dificultades a la hora de trasladar la performance de Feel Special a sus formatos televisivos.
Esto se debe a que las partes de la coreografía que más correlación tienen en cuanto a movimientos y la letra de la canción son gestos pequeños, casi detalles que se pueden perder si no se encuadran en el momento ideal. La performance de Twice está contando algo, pero los programas no han sabido, en algunos casos, el cómo trasladar esto a la presentación televisada. Por ejemplo, Chaeyoung habla sobre la sensación de no ser parte de nada, y en la coreografía el resto del grupo simbólicamente le da la espalda. De los 4 programas, solamente en Inkigayo y más o menos en Show Champion se nota la intención de remarcar este gesto. En mitad del segundo coro, donde canta Yeonjong, cuando hace mención a sentirse menos que nada, o hacer referencia a no estar ahí, las chicas giran el rostro, evitan la cámara. Simbólicamente desaparecen, pero Music Core lo entiende como una falla y torpemente insistió en buscar el rostro de las integrantes. Finalmente, el gesto de manos que simboliza la presencia de ONCE al lado de Twice muchas veces fue cortado o simplemente no se le dio el protagonismo debido. De todas formas, cabe destacar momentos geniales por parte de los programas como la introducción especial que le realizaron en M-Countdown, o el arriesgar con algunos encuadres y el juego de luces en la presentación de Music Bank, en particular en el rap de Dayoung. Pero si habría que quedarse con una presentación en particular, definitivamente, y con sus fallas, tendría que ser la de Show Champion, ya que no corrieron muchos riesgos, pero sí le dieron el tiempo suficiente a varios pasajes de la performance para transmitir sin necesidad de cortes para fingir dinamismo. Como adicional, es además la primera presentación con los fan chants actualizados, y creo que es la que mejor captó la parte más intensa de la coreografía sobre el final. Y bien, este fue el análisis de las primeras presentaciones de Feel Special de Twice. Recuerden que también tenemos en el canal un Stage Mix con las primeras 4 presentaciones. Con este video nos despedimos de Twice hasta su próximo comeback japonés el 20 de noviembre, que por cierto también hice un repaso de toda su biografía en Japón, que creo que es de los videos con menos views pero que más me costó hacerlo. Con un poco de suerte se vienen al menos los primeros 2 videos sobre grupos masculinos en el canal, así que veamos cómo va eso. Muchísimas gracias por los comentarios en el último análisis, por los likes y por seguir apoyando el canal. Hasta la próxima.